medio ambiente, que también tenemos muchos retos, muchos desafíos desde ese ámbito y con ello pues esperamos una mejor vida. Bueno, a mí me pidieron este día contarles un poquito sobre el enfoque de los sistemas agroalimentarios sostenibles a fin de proporcionar esas dietas saludables para todas las personas. Entonces, enmarcándonos en esos retos y desafíos. Entonces, esperamos no cansarles, ¿verdad? Pero vamos a tratar de manera, ¿verdad?, de ir profundizando. Tenemos una parte, digamos, de antecedentes, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poquito sobre cómo está la situación alimentaria y nutricional en el mundo, cómo está en nuestro país también, el enfoque de FAO. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas agroalimentarios sostenibles? Entonces, también lo vamos a abordar, sus desafíos, pero también no queremos dejarles con esa imagen, ¿verdad?, digamos, de lo negativo, de los desafíos, de los retos que tenemos, sino que también establecer algún enfoque realmente del cómo lo FAO lo está, digamos, abordando esa problemática. Entonces, bueno, como antecedentes, comentarles entonces que tenemos desde allá, imagínense, desde el 2017, se venía hablando de que era importante cambiar los sistemas alimentarios actuales. Entonces, allá un grupo de expertos, ¿verdad?, en seguridad alimentaria y nutricional a nivel global, ¿verdad?, junto con el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, precisamente, destacaba, ¿verdad?, que estos sistemas alimentarios nos están dejando una serie de repercusiones en la salud de todas las personas. Entonces, hace rato, ¿verdad?, que se viene hablando del tema, no solo en las personas, sino que también en el planeta entero. Luego, allá en el 2019, se publicó un informe de la Comisión Lancet, ¿verdad?, un artículo, una investigación que hablaba, ¿verdad?, su abordaje era específicamente de dietas saludables a partir de los sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, esto venía también diciendo que era urgente que siguiéramos un enfoque de cambiar ese sistema alimentario actual, porque estamos viendo que estamos desgastando el planeta y las personas nos estamos enfermando un poco más. Entonces, eso también una transformación a nivel global, ¿verdad? No solo a nivel de los países, sino que en todo el mundo. Después de eso, otra investigación de este mismo lugar, ¿verdad?, de Lancet, publicó, ¿verdad?, la sindemia global. ¿A qué le llamó ellos sindemia? Dijeron que había obesidad, que había desnutrición y que teníamos repercusiones en el cambio climático. Entonces, esto seguía manifestando, ¿verdad?, o evidenciando que había una interrelación entre el crecimiento de la malnutrición, precisamente, que ya Oscar les comentaba, ¿verdad?, o creo que todos los que estamos aquí sabemos que ya el abordaje es una triple carga para nuestros países, porque hay deficiencias, hay problemas relacionados con el exceso, ¿verdad?, alimentario, y también hay aquellos que nosotros le llamamos el hambre oculta, es decir, aquellos problemas relacionados con deficiencias específicas, como son anemia, ¿verdad?, u otros problemas específicos de micronutrientes, ¿verdad? Y entonces eso evidenciaba el mal funcionamiento, ¿verdad?, que traía en el sistema alimentario como tal. Luego, esta comisión, ¿verdad?, de Lancet declaró, como decíamos, esta sindemia global. ¿Y qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una sindemia? Es una sinergia de pandemias, ¿verdad?, que ocurren en un mismo tiempo y lugar, que están interactuando entre sí, pero que también comparten, dice aquí, esto es muy importante, causas sociales, ¿verdad?, subyacentes en común, entonces que son muy parecidas entre sí. Entonces, por eso es que dijo que estas tres pandemias, la obesidad, la desnutrición y el cambio climático, ¿verdad?, así lo han denominado, representan como esas amenazas que siguen afectando la vida de miles y miles de personas. Entonces, que está afectando ya incluso nuestra supervivencia, ¿verdad? Y a eso es lo que ellos le denominaron esa sindemia global, ¿verdad?, visto desde ese enfoque.
Pero ¿qué pasó? Luego de eso, todos hemos vivido desde el 2020, ¿verdad? Entonces que apareció la pandemia de la COVID-19 y eso vino a poner en evidencia que realmente nuestros sistemas alimentarios son muy frágiles, son muy débiles y tenemos algunas repercusiones que nos afectaron, ¿verdad? Afectaron toda la cadena, digamos, de suministros. ¿Por qué? Porque si se recuerdan en aquel momento, quizás cuando estábamos más digamos que todas las actividades se habían parado, ¿verdad? Había suspensión de actividades agrícolas, había desabastecimiento de algunos alimentos, hubo desempleo, muchos nos quedamos, ¿verdad?, trabajando desde casa, otros, ¿verdad?, perdieron sus empleos. La población empezó también a cambiar los patrones de consumo. Entonces, a comer, digamos, cosas un poco más procesadas, un poco cosas más prácticas directamente, y al hacer uso de productos ya preparados directamente. Hubo más sedentarismo, creo que desde entonces, ¿verdad? Bueno, las modalidades de estudio, de trabajo continúan, ¿verdad?, mixtas, algunos nos vemos acá, ¿verdad?, de manera presencial y otros lo hacemos de manera remota, ¿verdad?, desde nuestras casas. Entonces, por esas razones, ¿verdad?, el año anterior, el secretario general de las Naciones Unidas precisamente convocó a todos los países miembros para que pudiéramos desarrollar una cumbre sobre los sistemas alimentarios. Entonces, ¿por qué? Porque se evidenció que de seguir así no vamos a lograr esa agenda de desarrollo que ya anteriormente se estaba comentando, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para eso depende que nuestra alimentación sea más sana, más saludable, más diversificada, ¿verdad? Entonces, y más sostenible directamente. Entonces, bueno, ¿por qué entonces hablamos de la urgencia de cambiar esos patrones alimentarios o esos sistemas? Porque miren la situación de inseguridad alimentaria a nivel mundial. Probablemente ahí atrás no nos logran ver, ¿verdad?, detalles, todas las diapositivas, los datos, pero tenemos que, miren, a nivel mundial, un 28% de la población en el mundo está con inseguridad alimentaria grave y moderada. ¿Qué significa? Que probablemente estas personas que están acá tuvieron que hacer ajustes en su dieta, ¿verdad? Ajustes en la cantidad de alimentos, ¿verdad? Porque primero, ¿verdad?, hacemos algunos cambios que en nuestras dietas vamos cambiando la diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador promueve 5 grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, probablemente de esos 5 grupos, la población se queda con 2 o con 3. Luego, ese es como el primer ajuste que se va haciendo. Posteriormente, la población deja de comer un tiempo de comida o 2, o hay un día entero que esa persona no come, ¿verdad? Entonces, la situación es de esa manera. Entonces, la situación grave significa ese grupo de personas que pasaron un día sin comer esos alimentos, mientras que lo moderado es el grupo de personas que solo hacen esos cambios o esos ajustes en su diversidad alimentaria como tal. Pero vamos a América Latina, mire, el dato es de 37.3% de personas en la misma situación, ¿verdad? Cuando vemos en el caso de El Salvador, entonces tenemos que obviamente estos datos también van creciendo porque la población que estábamos evaluando es de menor proporción, ¿verdad? Pero miren, en el país tenemos que el 46.5% de la población entonces está en esta situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, que obviamente esto se ha agravado a raíz de la pandemia, por lo que estábamos diciendo en ese contexto, ¿verdad?, que realmente ha habido, ¿verdad?, mayor pobreza, mayor desempleo, varios ajustes que las familias han tenido que hacer y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede también? Mire, un 27.8% de la población centroamericana tiene, dice, poco acceso a una dieta saludable, y de acuerdo a ese enfoque que FAO promueve, ¿verdad? Como les decía Oscar, que decía de manera permanente, en calidad, en cantidad y de forma segura.
que son como las 3 características fundamentales que como FAO venimos promoviendo directamente. Pero ¿qué pasa? Si vamos profundizando, ¿verdad?, en otros indicadores sumamente importantes, tenemos, por ejemplo, que la anemia en menores de 5 años continúa en un 21% en la niñez menor de 5 años. La desnutrición crónica, si bien es cierto, hemos tenido alguna mejoría de acuerdo al último, digamos, estudio que se lanzó el año pasado, la Encuesta Nacional de Salud del 2021, hemos mejorado, pero todavía el 10% de esta población sigue en esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hablamos ya del sobrepeso y de la obesidad? Entonces son problemas que en lugar de ir para abajo, van en aumento, y esto es la misma panorama que tenemos en nuestro país como lo que se presenta en otros países de la región latinoamericana y el mundo como tal, ¿verdad? Entonces miren, el sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años representa el 8%, ¿verdad? Si esto lo pasamos a escolares, es el 30.7%, ya vamos viendo ese aumento, ¿verdad?, en el dato. Y si lo vemos en la población adulta, es un 65.2% de la población afectada por esa situación. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos estamos enfermando más y es mayor gasto público, ¿verdad?, realmente lo que el gobierno invierte para estar tratando este tipo de enfermedades. Entonces, por eso es urgente que todos tomemos como esa conciencia y que veamos que realmente podemos, ¿verdad?, cambiar. ¿Y por qué pasa esto? Porque también nuestros hábitos, como decíamos antes, nuestros patrones de consumo no son muy saludables, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la prevalencia del sedentarismo, que este fue un estudio igual, algo viejito, ¿verdad?, que es la ENECA, Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas y no transmisibles de la población de El Salvador, que se sacó allá en el 2015, ¿verdad? Si hiciéramos un estudio hoy después de la pandemia, es probable que este 39% se haya aumentado, ¿verdad? Es decir, que más población está más sedentaria. Y miren, cuando vemos la prevalencia de un bajo consumo de frutas y vegetales, estamos diciendo que solo, ¿verdad?, que el 93.8% de la población casi que no consume ese tipo de productos. Entonces, por eso es que nuestras dietas precisamente son más cargadas, ¿verdad?, en harinas, en alimentos procesados, ¿verdad?, y en carne directamente. Aquí lo tenemos de manera gráfica, ¿verdad?, que son los mismos datos que yo les estaba presentando anteriormente. Lo que está marcado de rojo es la población, digamos, de Latinoamérica, que solo quería para que vieran como, miren todo lo que hemos aumentado desde el 2019 al 2022. Más o menos 8.9 millones de personas han aumentado de inseguridad alimentaria antes de la pandemia a como estamos ahora. Entonces eso es en la región latinoamericana, ¿verdad? Y bueno, aquí están los datos de El Salvador, que ya los habíamos comentado allá atrás, ¿verdad? Aquí nada más una gráfica también de que evidencia cómo son entonces nuestras dietas, ¿verdad? Esta es una gráfica por grupos de alimentos y que nos está diciendo, digamos, a nivel de todos los países, ¿verdad? Entonces, en el caso de Latinoamérica, es el color como rojito, pero si se fijan, la tendencia es la misma, donde nos estamos viendo que las carnes es como el producto, digamos, más consumido. Obviamente, ¿verdad?, depende de dónde se haga el estudio, pero probablemente no sea en las zonas más rurales, pero sí, la tendencia es similar en todos los países, ¿verdad? Mientras que las leguminosas, frutas y verduras casi que están en la última posición de la lámina, ¿verdad? Es decir, que casi no se consumen, ¿verdad? Entonces, para que veamos que sí, ¿verdad?, es interesante. Luego tenemos esta otra, también Oscar nos comentaba hace un momentito que cuando hay un conflicto, ¿verdad?, internacional como lo que está pasando allá con Ucrania,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo sube, ¿verdad? Los fertilizantes, ¿verdad? Para esos pequeños productores ahora les cuesta más acceder, ¿verdad? Por eso es que la agricultura ya no es rentable en muchas ocasiones, porque el costo de esos productos, de los fertilizantes, se ha disparado. Y no se diga el precio de los alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí todos sufrimos. Entonces, en el caso de América Latina, miren, sale que más o menos el promedio, ¿verdad? Obviamente de los países, sale que el costo de una dieta saludable asciende a $3.89, ¿verdad? Y a nivel mundial es de $3.54. Entonces, ¿qué significa? Que precisamente nosotros, en la región de América Latina, tenemos un costo más elevado a nivel de todo el mundo de nuestras dietas. Es decir, que comer saludable cuesta más. Entonces, imagínense qué complicada es la situación, ¿verdad? Y de ese porcentaje es el 42% de la población mundial, digamos, la que se ha visto afectada, ¿verdad? Y en el caso, pues, de nuestra región, un 22.5% de la población que no puede acceder a esas dietas como tal, ¿verdad? Entonces, y otro dato interesante es que, miren, entre el 2019 y el 2020, ese costo, ¿verdad?, ha aumentado en un 3.4%. Entonces, para que veamos realmente la crisis, ¿verdad?, la que estamos enfrentando. Entonces, muy bien, ya para ir entrando sobre el enfoque de los sistemas alimentarios, quizás esta laminita es la que encontramos que resume mejor ese concepto que está ahí. Y es que un sistema alimentario sostenible, dice ahí, ¿verdad?, que es aquel que garantiza la seguridad alimentaria nutricional para todas las personas. Entonces, de una forma en que no se pongan en riesgo, digamos, las bases económicas, sociales y ambientales a las generaciones futuras, ¿verdad? Comprende también todos los elementos, es decir, todos los recursos naturales que vemos acá, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para producir. Comprende a las personas directamente, los insumos, el equipo que utilizamos también para producir un alimento que utiliza un productor para eso, la infraestructura de almacenaje, ¿verdad? Entonces es como toda una cadena desde que el alimento se cultiva hasta que el alimento realmente llega a la mesa del consumidor, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque de un sistema alimentario, pero sostenible, es que no vaya, digamos, a poner en riesgo esos componentes que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí incluye a todas las instituciones que están vinculadas al tema, entonces desde los gobiernos, ¿verdad?, las academias, que son muy importantes para reflejar datos. Ya vimos, ¿verdad?, que las investigaciones cómo nos sirven a nosotros para evidenciar la situación, para poner datos al frente, ¿verdad? El sector privado, los consumidores y los mismos productores. Entonces hay una interrelación de todas esas actividades, ¿verdad?, desde la producción, la cosecha, ¿verdad? Luego viene el almacenamiento, para que vayamos viendo como toda la etapa de ese sistema o las actividades que pasan sobre el alimento como tal, ¿verdad? Hasta que el alimento llega al mercado, ¿verdad? Y luego, pues, cuando la persona lo consume como tal. Entonces, ¿qué significa un sistema agroalimentario sostenible? Para nosotros es como un cambio de paradigma, decimos, ¿verdad? Porque un enfoque tradicional casi siempre ha estado como más enfocado, digamos, al rendimiento del cultivo. Es decir, ¿verdad?, que precisamente vamos a cultivar aquello que es más rentable, pero probablemente lo más rentable, como es la caña de azúcar, por ejemplo, no nos genera a nosotros una buena nutrición, como dijeron por ahí atrás hace un momento. Entonces ahora el cambio de enfoque es que vaya orientado a la nutrición, que se cultiven alimentos con valor nutricional, ¿verdad?, que provengan de la agricultura precisamente, que también que sean productos locales, que no sigamos dependiendo tanto, ¿verdad? Obviamente para llegar a eso quizás falta bastante,
Pero hay que empezar, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir siempre dependiendo, ¿verdad?, de otros países. El énfasis siempre ha sido en nuestros rubros rentables en la versión tradicional, como decíamos. Ahora en el enfoque de sistemas agroalimentarios es que eso, ¿verdad?, conlleve todas las etapas, como decíamos, desde el procesamiento, el almacenamiento, el transporte y la distribución. Entonces ustedes aquí en esta imagen también pueden ver como todas las actividades que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, a la hora de la producción, que sea una producción diversificada, ¿verdad?, de hortalizas, de frutas. Pero ¿qué pasa entonces? Hay que capacitar o dar asistencia técnica a esas personas que trabajan en la siembra, ¿verdad?, en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, para que esos alimentos, ¿verdad?, cuando lleguen al mercado, realmente también sean seguros, ¿verdad?, que yo los pueda consumir. Entonces, en la etapa de almacenamiento y distribución, de la misma manera, entonces garantizar que a lo largo de ese traslado, esos alimentos no se contaminen, ¿verdad?, sino que se mantengan siempre, ¿verdad?, de una forma segura, inocua, ¿verdad?, durante el almacenamiento. Luego en la etapa de procesamiento y comercialización, pues lo mismo, entonces debemos de capacitar a esas personas que trabajan en la manipulación de los alimentos precisamente, ¿verdad?, trabajar en políticas específicas de regulación de precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el enfoque, como explicábamos anteriormente, de los derechos humanos? Y así sucesivamente, hasta que el alimento llegue, ¿verdad?, a los consumidores. Entonces es importante empezar a transformar en educación alimentaria y nutricional, para que esos patrones alimentarios sean como más sanos y yo como consumidora pueda seleccionar aquello que me va a traer como mayor beneficio directamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En un enfoque también tradicional, digamos aquí los consumidores y los sectores privados no son considerados, pero en un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, entonces ya vimos que todos podemos participar, ¿verdad? Desde la academia, como vimos en la lámina anterior, ¿verdad?, hasta consumidores, productores y precisamente todas las personas, ¿verdad? Otra cosa es que el enfoque tradicional solo se implicaba, digamos, la parte o el componente de disponibilidad alimentaria. Pero aquí hemos visto entonces en un enfoque ya diferente, con un enfoque sostenible, que da más prioridad el acceso, ¿verdad?, alimentario, y donde también se retome todos los aspectos, digamos, nutricionales como tal, como estábamos indicando. Entonces ahí, ¿verdad?, hay una serie de actividades que realmente se pueden hacer a lo largo de este sistema como tal. Muy bien, entonces este enfoque también requiere de alguna serie de principios de sostenibilidad, se le llama. Entonces, para que realmente perdure en el tiempo, se considera que el primer principio tiene que ser un uso eficiente de los recursos. Entonces también, ¿verdad?, hablamos de estos recursos naturales, ¿verdad?, que muchas veces, o cuando ya tenemos el producto, muchas veces como consumidores tenemos un enfoque de desperdiciar, ¿verdad?, lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Que el alimento se puede perder desde que lo estamos cultivando hasta que, imagínense cuántas pérdidas podemos tener desde ahí, ¿verdad?, desde cada una de esas etapas. Entonces, por eso esto es sumamente importante, que todos veamos esto. La gestión y conservación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque nuestras tierras se siguen degradando, ¿verdad? Entonces hoy también por todos los efectos, el impacto al cambio climático, hemos visto también cómo las sequías han aumentado realmente, ¿verdad? Más o menos tenemos toda la zona oriental en nuestro país que forman parte de los municipios del corredor seco, ¿verdad? Entonces, para que veamos. Otro principio es proteger los medios de vida rurales y mejorar, digamos, el bienestar rural. Aumentar la resiliencia de las personas, ¿verdad?, es decir, empoderarlos para que cambiemos nosotros nuestro paradigma de la alimentación
y obviamente esos mecanismos de gobernanza para fomentar ese desarrollo de políticas públicas, intervenciones, estrategias, programas y todo lo que se comentaba anteriormente. Bueno, esta es una laminita que también resume un poco, ¿verdad?, lo que ya estábamos hablando. Quizás solo me voy a detener en esta parte, ¿verdad?, de los entornos alimentarios, que realmente entonces implica que el enfoque, digamos, esté cerca de las personas. Por eso decimos nosotros y promovemos mucho la agricultura familiar, ¿verdad? Trabajar en temas de publicidad, de información, de la calidad y la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Y a nivel de comportamiento de los consumidores, entonces de poder seleccionar el lugar de compra y el tipo de alimentos que nosotros seleccionamos como tal. De esta manera, pues, esas dietas, siguiendo toda esta cadena, ¿verdad?, o las diferentes actividades a lo largo de la cadena, esperamos que mejoremos nuestras dietas en estos términos, como decíamos, calidad, cantidad, diversidad, inocuidad, ¿verdad?, y idoneidad, ¿verdad? Es decir, que sea culturalmente acorde a lo que consume nuestra población local, ¿verdad?, que no sean productos de otro lugar. Entonces, bueno, los desafíos ya los comentamos un poquito, pero entonces por un lado tenemos que la tierra, los pequeños agricultores aquí en nuestro país por lo menos, no son dueños de la tierra, la mayoría les toca alquilar su terrenito para poder cultivar. Los recursos naturales están degradados, como ya lo hemos comentado, y que hay una concentración, digamos, de cómo se está viendo la comercialización por grandes empresas hoy en día. Entonces este es un desafío muy grande y donde necesitamos trabajar con pequeños y pequeñas productoras para que ellos puedan accesar al mercado, ¿verdad? Porque muchas veces son ellos los que producen y no tienen esas ganancias como tal. Otro desafío es la inequidad y la exclusión. Ya también Oscar comentaba un poquito. Entonces miren, esta es una familia de allá, ¿verdad?, de un municipio del país que son pequeños productores que se relacionan con actividades agrícolas. Entonces las oportunidades que ellos tienen, ¿verdad?, son difíciles, y si no les llega esa asistencia técnica como tal, ¿verdad?, difícilmente pueden salir de la pobreza. Los pueblos indígenas, las mujeres, como ya se estaba comentando. Entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿verdad?, ¿cuál es el enfoque de la FAO para ir mejorando estos desafíos? Por un lado, entonces tenemos garantizar que esa disponibilidad de alimentos, ¿verdad?, sea de manera saludable, ¿verdad?, y local. Entonces, ¿qué promovemos? Por un lado, se estimula mucho la producción local a través de intervenciones que promuevan la agricultura familiar, ¿verdad? Ya vimos con asistencia técnica, infraestructura, el tema de los huertos urbanos, huertos escolares, huertos periurbanos, ¿verdad? Promover la demanda de alimentos frescos, es decir, que siempre haya como un vínculo para poder hacer compras públicas de alimentos frescos, de darles esa oportunidad a los pequeños agricultores directamente. Y trabaja en el tema de la inocuidad, ¿verdad? Fomentando esas fortalecimiento de capacidades, como decíamos, en las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura para que ese alimento sea seguro. Por otro lado, promueve mucho salvaguardar la nutrición de las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si se recuerdan cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, ¿verdad?, realmente todos nos encerramos y hasta los programas de alimentación escolar pararon sus actividades. Entonces, ¿qué significa? Que estamos apoyando para que esos programas que llegan por lo menos en el país, a más de 1 millón de niños, ¿verdad?, realmente sigan con otras modalidades de intervenciones para que ese niño, que a veces que es el único refrigerio que tiene, el único alimento, pueda tener siempre, ¿verdad?, esa alimentación de forma diaria. Se potencia mucho el rol de los programas de protección social enfocados a la nutrición. Entonces es este enfoque que yo les decía de promover este tipo de intervenciones, como en el caso del programa de alimentación y salud escolar, y promover campañas
que incentiven también la compra de alimentos saludables, ¿verdad? Entonces, acciones enfocadas a mejorar esos hábitos o patrones de consumo como tal, ¿verdad? Y por último, tenemos este enfoque de empoderar a los consumidores para que todos tomemos el control, como decíamos, de nuestra alimentación. Entonces son temas en los que podemos trabajar como alimentación sana, disminución de pérdidas, de pérdidas y desperdicios de alimentos, como lo estábamos diciendo, de promover la cocina local y familiar, ¿verdad? Porque a veces también no lo estamos haciendo, ¿verdad? Las compras directas de pequeños productores a mercados locales, la inocuidad de alimentos, entre otras temáticas, ¿verdad? Pero que realmente nos motiven a nosotros a mejorar esos hábitos que tenemos. Y bueno, creo que más tarde escuché van a tener la presentación de la directora ejecutiva del CONASAN. Sin embargo, solo quería contarles pues que como país ya se está trabajando en ello, ¿verdad? Desde el año pasado, como decíamos, en el marco de esta cumbre mundial que hizo un llamado el director general de Naciones Unidas, El Salvador, ¿verdad? El gobierno de El Salvador estableció un modelo de sistemas alimentarios sostenibles y que implica, digamos, 4 prioridades. Entonces, entre una de las prioridades, ahí va todo el fomento, digamos, o la mejora en los marcos legales que nos permitan a nosotros, ¿verdad?, mejorar presupuestos, mejorar directamente algunas acciones concretas, específicas, programas, proyectos en mejora de la seguridad alimentaria y nutricional. Pero bueno, me quedo hasta ahí, solo se los dejo para que lo puedan profundizar en la tarde, ¿verdad?, con la licenciada Calderón. Así es que bueno, muchas gracias y una pequeña